Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 29 de octubre de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy en el Vaticano se han reunido dos líderes de izquierda. El presidente Biden, que es de izquierda moderada, y el Papa Francisco, el argentino Bergoglio, que es de izquierda radical. Biden, podríamos decir, es un socialdemócrata. El Papa argentino es un peronista. Ambos detestan a Trump. Ambos detestan a los empresarios que quieren ganar mucho dinero. Ambos consideran que el dinero es despreciable, el estiércol del demonio. A bordo del Air Force One, Joe Biden ha aterrizado en Roma para su primera visita con el Papa Francisco en calidad de presidente de Estados Unidos. Durante su pequeña gira europea, Biden asistirá a la cumbre del G20, la COP26 en Glasgow, y sostendrá posibles reuniones bilaterales con líderes europeos. El mandatario se apoya en el multilateralismo para atajar las consecuencias de la pandemia. El presidente quiere centrarse en la recuperación económica tras la COVID. Para ello, trabajará con el G20 para abordar los altos precios de la energía, por un lado, y los problemas de las cadenas de suministro, por otro. Biden y su esposa Jill, que son católicos obedientes, de misa todos los domingos, de comunión contrita, de confesiones frecuentes, llegaron muy emocionados a la Santa Sede. Además de ser un encuentro de dos líderes de izquierda, lo era también de dos hombres muy veteranos. Biden, 78 años, el Papa argentino, 84. Son los instantes previos a una cita histórica en el Vaticano. El momento en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill llegan a la Santa Sede para reunirse con el Papa Francisco. El encuentro entre quienes son probablemente los dos creyentes católicos más influyentes del mundo ha despertado una enorme expectación. Se trata de la primera visita de un presidente católico de Estados Unidos desde la que hizo John Fitzgerald Kennedy en 1963. Biden se encuentra en Roma para participar en la cumbre del G20 durante este fin de semana. Hablaron, según se filtró a la prensa, del divorcio, del aborto, que son anatemas para el Papa. No hablaron de lo que hay que hablar, de mujeres, de vino, de fútbol, de quién va a reemplazar al técnico del Barcelona. ¡Qué aburrimiento hablar del divorcio! Aunque el Papa y el mandatario estadounidense chocan frontalmente en asuntos como el divorcio o el aborto, comparten su visión del mundo en muchos aspectos. Biden ya tuvo ocasión de reunirse con el Papa como vicepresidente de Estados Unidos. Como presidente, pone fin a la enorme tensión que hubo entre el Vaticano y la Casa Blanca durante la era Trump en temas como la inmigración, los derechos humanos o el medio ambiente. Porque al Papa le disgustan los empresarios billonarios, desconfía, recela de ellos, cree que son hombres malos, egoístas, sin alma. Sin embargo, el Papa vive en un palacio mucho más suntuoso que el de Trump en Palm Beach, todo hay que decirlo. Estuvieron reunidos a solas 75 minutos y luego 15 minutos adicionales para entregarse regalitos. Si a mí el Papa argentino me invitara al Vaticano, le regalaría 2 libros míos. La novela Gay No se lo digas a nadie y el libro de cuentos Yo soy una señora. Pobreza, cambio climático, pandemia e inmigración. Esos fueron algunos de los temas tratados el viernes por el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una cumbre de 90 minutos en el Vaticano. Fue una de las reuniones más largas que ha concedido el Papa argentino a un presidente estadounidense, con quien comparte posiciones sobre la defensa del ambiente y la lucha contra el coronavirus. Como es tradición, el encuentro tuvo lugar en la biblioteca privada del Papa en el Palacio Apostólico y fue organizado en víspera de la cumbre del G20 que se llevará a cabo entre sábado y domingo en Roma.
Se dice que el Papa, que no habla inglés y que tampoco lo entiende bien, me sorprendió, pero claro, creció en la Argentina, no está familiarizado con el inglés, necesitaba una traductora. Biden le hablaba en inglés y la traductora traducía o traicionaba, los traductores a veces son traidores, al italiano. Se dice que el Papa le pidió a Biden que continuara asistiendo a misa todos los domingos para dar el ejemplo y que continuara recibiendo la Sagrada Comunión. Ninguno de los comunicados oficiales posteriores han hecho alusión al delicado tema del aborto. Biden, un ferviente católico que casi nunca falta a la misa dominical, sufre la dura ofensiva de un sector de la iglesia estadounidense para que se prive de la comunión a los líderes políticos que apoyan el aborto, entre ellos el mismo mandatario. El Papa llegó recientemente a tildar la interrupción voluntaria del embarazo de asesinato, pero al mismo tiempo se distanció de la iniciativa de los obispos estadounidenses. Yo, si fuera el Papa, le hubiera preguntado, Joey, no le hubiera dicho, Mr. President, Joey, ¿cuánto ganas como presidente? ¿Saben cuánto gana el presidente de Estados Unidos? Gana bien, ¿eh? Gana 40, 50 mil dólares mensuales. Y no los gasta, ¿no? ¿En qué lo va a gastar? Si todos sus viajes y sus expediciones y movilizaciones, bueno, son pagadas por el Estado. Pero si hubiera arriesgado el Papa con esa pregunta, que Biden le preguntara, ¿y usted cuánto gana, su santidad? Probablemente nunca nadie le ha preguntado eso al Papa, ¿no? Quiero decir, ¿el Papa recibe un salario mensual? ¿Tiene una cuenta en el banco? Quiero decir, ¿el Papa paga impuestos o está exento de tributar? Porque si el Papa no gana dinero y no paga impuestos, ha llegado al cielo aquí en la tierra, ¿no? Es decir, vive en un palacio, no gana sueldo y no tiene jefe, por lo menos no en carne y hueso, y sobre todo no paga impuestos, que es una delicia. Questo dono da parte degli Stati Uniti. E questo è un mosaico che si fa negli uffici nostri, che arriva a Roma e segnala San Pietro. Il messaggio della pace. This is his message for the World Day of Peace. Che ho firmato oggi per lei. He signed it today for you. Well, thank you. It's an honor. Thank you. Esos fueron los regalos que el Papa les dio a los Biden. Por cierto, la señora Jill estaba con mantilla negra cubriéndole el cabello, muy respetuosa ella de la tradición católica. Una tradición, claro, fuertemente machista, ¿no? La mantilla la tiene que usar la señora, no el señor. Esto yo lo sé porque desde niño veía a mi madre entrar a la iglesia con mantilla, a ver si a mi padre le ponían una mantilla. Dicho esto, Biden le obsequió a su santidad, el Santo Padre, Bergoglio, una moneda de mando. Le explicó que esa moneda es un obsequio que se entrega a grandes guerreros, a grandes líderes. The president has what is called a command coin. Il Presidente ha un comando, una di comando. That he gives to warriors and leaders. Che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. E con il suo permesso vorrei ottenere questa moneta. It has the U.S. seal on the front. Ha il sigillo degli Stati Uniti sulla parte. What's different with this coin? Usually, La Casa Bianca. but I know my son would want me to give this to you because on the back of it, I have the state of Delaware, the 261st unit my son served with. E so che mio figlio sarebbe contento che gli do questo perché non c'è l'immagine della Casa Bianca ma dello Now Stato the di tradition Delaware. is, E la tradizione è, and I'm only kidding about this, e scherzo, if next time I see you, la you don't prossima have it, volta
Se lei non la You vede have to non buy ce the l'ha, drinks. allora lei deve offrirmi da bere. Now, I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink. Ma io sono l'unico irlandese che lei conosce che non ha mai bevuto in vita sua. Perché gli irlandesi hanno portato il whisky. I know that. Pareció una queja educada de Biden, ¿no? No me han servido un trago, no me han servido un whisky, una malta. Él se jacta siempre de su origen irlandés. Veremos si cuando se reencuentren el Papa lleva la moneda que le regaló Biden. Menos mal que Biden no le regaló uno de los cuadros de su hijo, Hunter Biden, ¿no? Menos mal. Porque esos cuadros cuestan $500.000 cada pieza. Y son cuadros que uno los ve y queda pasmado, ¿no? No son cuadros para exhibir en el Vaticano. Menos mal, menos mal. Luego Biden bromeó sobre las edades. Hay que reconocer que Biden tiene vena humorística, ¿eh? Y está de regreso de todo, ¿no? Como ya está mayor y ha sido 8 años vicepresidente de Obama, estas cosas no lo impresionan mucho, creo. Ha tratado con otros papas, ¿no? Con el polaco era memorable. El polaco sí era de derechas. Ese polaco a mí me gustaba, Wojtyla. Y con el alemán Ratzinger, que vive todavía. Un papa en la clandestinidad, sabio, se jubiló, renunció a ser papa. Ratzinger, el alemán. Pero lo que decía es que Biden le dijo al papa, ¿qué edad tendrías si no supieras la edad que tienes? El papa seguramente pensó, yo no le he servido un whisky, pero este se ha tomado 2 whiskies antes de entrar al Vaticano. ¿Cómo es la pregunta? A la traductora, ¿qué edad tendrías? ¿Qué edad pensarías tú que tienes si no supieras la edad que tienes? Esa era la pregunta, ¿no? Pero se creó ahí un momento, claro, de tensión, de equívoco, de malentendido. El Papa no atinó a responder, Biden respondió por él y le dijo, tú tendrías 65 y yo 60. En realidad el Papa tiene 84 y Biden tiene 78. How old would you be if you didn't know how old you were? Quanto vecchio saresti se tu non sapessi quanto vecchio sei? You're 65, I'm 60. Lei ha 65 anni e io ho 60. Thank you. No, seguramente Biden se sintió muy a gusto en el Vaticano. Yo nunca he sido invitado al Vaticano. No creo que me inviten, ¿no? Se ve improbable. Mi madre me ha invitado más de una vez a acompañarla. No me he animado. Tengo miedo de que la dejen entrar a ella y a mí no. Y sería una escena muy tensa y decepcionante, ¿no? De manera que no voy a forzar las cosas. Luego Biden se reunió, esta sí fue una reunión un poquito más tensa, diría yo, con el presidente francés, que podría ser su hijo, tiene 43 años, Macron, ¿no? Macron está comprensiblemente mortificado porque Biden y su gobierno le jugaron una mala pasada, ¿no? Francia tenía ya un acuerdo para venderle a Australia submarinos nucleares por $44 billones, pero Biden, como se dice en el lenguaje popular, atrasó a Macron e hizo un acuerdo por abajo de la mesa con los australianos y Macron se quedó con sus submarinos y nadie se los quiere comprar. Entonces ahora Biden se reunió con él y le dijo que fueron muy torpes, que su gobierno fue muy torpe. No exagera Biden, ¿eh? Esto se aplica con respecto a los submarinos, con respecto a Afganistán, con respecto a la inflación, con respecto a la crisis de los refugiados en la frontera. Entonces Biden le dijo, la verdad es que hemos sido muy torpes, somos muy torpes, y lo dijo con una gran naturalidad y con una gran convicción, ¿eh? Tanto que Macron lo miraba y decía, hombre, ya no pongas tanto énfasis en tu torpeza.
What happened was, to use an English phrase, what we did was clumsy. It was not done with a lot of grace. I was under the impression that certain things had happened that hadn't happened. But I want to make it clear, France is an extremely valued partner. Extremely. And a power in and of itself. Esto ocurría en Roma, no en París, en Roma, en la embajada francesa en Roma, no en la embajada de Estados Unidos en Roma. O sea que Macron jugaba de local. Y entonces Biden le ofreció sus disculpas y le dio una explicación que a mí me resulta preocupante. Luego de reconocida la torpeza de su gobierno, Biden le dice: yo pensé que ustedes estaban informados de que nosotros le estábamos vendiendo los submarinos a Australia, lo cual demuestra que Biden estaba muy desinformado, porque pensó que Macron estaba informado y yo pensaba que Biden estaba informado de que Macron no estaba informado, con lo cual el más desinformado de todos era Biden. I was under the impression that France had been informed long before that the deal was not going through. I honest to God did not know you had not been. But having said that, look, there's too much we have done together, suffered together, celebrated together, and valued together for anything to really break this up. Circunspecto, un tanto distante, aloof, como se dice en inglés, Macron aceptó las disculpas de Biden, que podría ser su papá, y dijo que, bueno, ojalá que esto no ocurra nuevamente, estas cosas no deben pasar entre nosotros. Ahora, yo me pregunto, si Biden no estaba informado y Macron no estaba informado, ¿quién toma la decisión aquí en Washington de vender los submarinos a Australia? ¿Alguien decide eso sin que Biden dé su aprobación? The U.S. was not the only party at stake, as President Trump said. And now what's important is precisely to be sure that such a situation will not be possible for our future. Stronger coordination, stronger cooperation. But for me what's important is that we built during the past weeks some very concrete actions in order to strengthen the partnership in Sahel, this clarification between what European defense means and how this is completely compatible with NATO. A Macron, como se sabe, le gustan las señoras muy veteranas. Él está casado con una señora 20 y tantos años mayor que él, que era su profesora. Es decir, que le hizo mucha alegría ver a la mujer de Biden, ¿no? Le mejoró mucho el día, quiero decir, le mejoró mucho el panorama, ¿no? Ya lucía más risueño cuando vio a la señora Biden. Biden, menudo día tuvo Biden hoy en Roma, ¿no? Se reunió también con el primer ministro italiano. Este es un hombre muy serio, Mario Draghi. Este señor fue casi 10 años presidente del Banco Central Europeo, o sea que es un economista serio, lúcido, riguroso, ¿no? Cosa rara siendo italiano, ¿no? Es un economista que parece alemán. Y se reunieron también el señor Biden, que yo creo que ya venía cansado, ¿no? Y Draghi. Aquí en Estados Unidos, la cadena Fox, que claro, no quiere mucho a Biden, hizo una encuesta entre peatones, viandantes, y les preguntó, ¿qué piensan ustedes de Biden? The happiest guy in the world right now is Jimmy Carter, because now he's out of the history books for being the worst president ever. I would give him a poor grade because of the way we left Afghanistan. I think that was terrible. I guess I'll leave it at that. I would give him a very poor grade because of that. Not great tactics there, I guess you would say. 7.5 out of 10. I'm trying not to be mean here, but because again, he was not given a great situation to begin with. But he hasn't done anything to improve said situation, and 3 or 4 max. 3 o 4 máximo. Es decir, que la gente, como verán a continuación, en otras manifestaciones espontáneas, desaprueba el trabajo de Biden. Give him a 5.
I don't know. I don't see much going on. Not much change, honestly. A through F. What's a middle letter in the alphabet? You probably don't want me to answer that question. Z. That's what I'd give him, a Z. Stinks. I just don't think he's doing much of anything but messing up the country. I don't know where to start. There's inflation, the border. Forget about it. Pound of bacon now. I love bacon. Who doesn't like bacon? And it's $9 a pound now. Forget about it. This guy's got to go. Me gusta mucho la relación causa-efecto que este señor establece entre el precio del tocino y su odio a Biden. Y ya regresamos con la llegada también a Roma en un vuelo charter fletado especialmente de Aerolíneas Argentinas del despistado, excéntrico presidente peronista Fernández y su esposa embarazada. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, el presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, es un desastre, ¿no? No da pie con bola. Todo lo hace mal. Por eso hoy el diario argentino Clarín publica una encuesta en la cual Fernández tiene 72% de imagen negativa. 72% de los argentinos consideran que o hace un trabajo malo, 20%, o muy malo, 52%. Entre malo y muy malo, 72% de imagen negativa. Con esos números a sus espaldas, por algo tendrá esos números, ¿no? Por la inflación desbocada, por el pésimo manejo de las vacunas, por la rampante inseguridad en las calles de la Argentina. Fernández y su esposa viajaron a Roma, a la cumbre del G20. Por lo visto, Argentina todavía es parte de ese club, de esa élite de países importantes en el mundo. Pero el tema de fondo es reunirse con la jefa del Fondo Monetario Internacional para ver si consiguen, el presidente Fernández y su ministro de Economía, Guzmán, que esta mujer se apiade de ellos. Este Fernández y su mujer Fabiola bajando del Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, fletado, pagado por el gobierno argentino para la ocasión. No viajó en un vuelo regular de línea con pasajeros normales, no. Alquilaron el avión entero. Ya se sabe que los peronistas no se privan de nada, ¿no? Antes de viajar, Fernández se reunió con los muchachos alocados, charlatanes de la Cámpora, que es la facción revoltosa de la extrema izquierda peronista o kirchnerista. Y ellos hablan ahora de que no le van a pagar al Fondo Internacional, que espere el Fondo Monetario, que esperen esos buitres, ¿no? No nos vamos a arrodillar para pagarles. Primero está la soberanía, primero están los argentinos, después, si acaso, ya veremos, le pagaremos al Fondo Monetario. Es decir, que los peronistas históricamente se arrodillan cuando tienen que pedir prestado. Ahí sí se arrodillan, ¿eh? Viajan arrodillados, prosternados hasta Washington y suplican préstamo. Una vez que les dan el dinero, bueno, ahí sí se envalentonan, se llenan de dignidad y a hitos de coraje argentino le dicen al fondo: no te voy a pagar. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó una advertencia al Fondo Monetario Internacional, organismo con el que busca renegociar la deuda de unos 44.000 millones de dólares. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Los gobiernos serios en América Latina o en cualquier parte del mundo, primero no se endeudan tanto, ¿no?
Porque tomar tanta deuda, una deuda tan cuantiosa, siempre es una señal de ineptitud, de autocomplacencia. Y segundo, si se han endeudado tanto, los gobiernos serios honran sus compromisos y pagan sus deudas. No es serio, primero, endeudarse más de lo que uno debiera, que es lo que hicieron Cristina Kirchner, que duplicó el tamaño de la deuda pública en la Argentina, y que es lo que hizo también, por desdicha, Mauricio Macri, que no tuvo el coraje para reducir los gastos públicos y prefirió contraer deuda. Entonces digo, no es serio endeudarse, prometer que uno va a pagar, aceptar unas condiciones, avenirse a unos términos de pago y luego desconocer ese acuerdo, dinamitarlo en una plaza pública, arengando a los muchachotes, demonizando al fondo y decir, no nos vamos a arrodillar. Ah, bueno, comprendo. O sea, ustedes de rodillas piden la plata prestada y cuando ya la tienen, allí se ponen de pie y son bravos y no pagan. Pero así no funcionan las cosas. Y si Fernández no paga por hacerse el bravucón, habrá consecuencias. Y la Argentina volverá a ser un país paria en el mundo, sin acceso al club de élite al que todavía milagrosamente pertenece. El presidente tiene prevista una reunión con el Fondo Monetario Internacional durante el fin de semana en Roma en ocasión de la cumbre del G20 y aseguró que buscará un acuerdo, pero sin condicionar el futuro de Argentina. Fernández reclamó que el FMI haya otorgado en 2018 al gobierno del exmandatario Mauricio Macri un crédito por $57.000 millones, una cifra récord para el organismo, del que Argentina recibió $44.000 millones. Pero es que no es solo Macri, y yo no lo voy a defender esta noche porque a mí me pareció una irresponsabilidad que Macri contrajera tanta deuda. Es también la señora Cristina, que contrajo deuda, aumentó el tamaño de la deuda pública. E incluso Néstor Kirchner, yo recuerdo que Kirchner hizo que Chávez, cuando Chávez estaba, por supuesto, opulento, cuando a Chávez le sobraban los petrodólares, que Chávez pagara la deuda que Argentina tenía con el Fondo Monetario, comprando bonos del Tesoro que Argentina emitió para la ocasión, por $12.000 millones. Entonces, es una larga tradición argentina, quiero decir, una larga tradición peronista, gastar más de lo que uno tiene y, por consiguiente, endeudarse y luego tener un arrebato patriótico, pronunciar un discurso incendiario y no pagar lo que uno debe. Yo digo, si uno es tan patriota, como ahora resulta patriota el señor Fernández y su ministro Guzmán, entonces que no tomen créditos, que no recorran el mundo pidiendo plata prestada. Pero una vez que ya tienen el dinero y que lo malgastan y dilapidan, financiando toda clase de programas sociales demagógicos que restan competitividad y eficiencia a la economía argentina, entonces ahora sí el presidente Fernández va a Roma a dar la guerra al Fondo Monetario y a decir que no se puede pagar lo que se debe. Al asumir en diciembre de 2019, Fernández renunció a los desembolsos pendientes. A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo, dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar. Argentina, que comienza a tener señales de recuperación, luego de más de 3 años de recesión agravada por la pandemia, busca reemplazar el acuerdo stand-by de 2018 por otro acuerdo de facilidades extendidas. Yo no sé qué señales de recuperación ve la mujer que acaba de hablar, ¿no? Yo no las veo por ningún lado en la economía argentina. Yo lo que veo es una señal de que la inflación no se detiene. Está en 50-60% anual. Es una de las más altas del mundo. Es la segunda más alta en América después de Venezuela.
Es una inflación altísima. ¿Por qué? Porque Fernández y su ministro de Economía no hacen sino emitir pesos argentinos cada vez más envilecidos. Imprimir papel moneda no es crear riqueza, ¿no? Pero hacen eso con la misma irresponsabilidad con la que Macri corría al Fondo Monetario a pedir billones de dólares prestados. No son capaces de cortar la grasa, el tejido adiposo del Estado argentino. No se atreven a ello. No se atreven a equilibrar las cuentas fiscales. Lo hizo Néstor Kirchner, claro, porque vivía una luna de miel en el contexto de los precios internacionales, de la soja en primerísimo lugar. Pero esto es lo que tiene que hacer Argentina. Dejar de pedir plata prestada, pagar lo que debe y poner la caja, el presupuesto en orden. No lo hace nadie. No lo hizo Cristina, ni lo hizo Macri, ni lo va a hacer el despistado señor de los bigotes de mariachi, el señor Fernández. Y quien termina pagando los platos rotos es el argentino de clase media, rebajado, menoscabado, humillado, que va a hacer la compra y claro, ya no le alcanza para nada. Yo recuerdo cuando hace unos años, yo iba todos los meses a Buenos Aires, un billete de 100 pesos era dinero, eran $30 más o menos. Ahora un billete de 100 pesos no vale nada, son 50 centavos de dólar. Alguien ha hecho malas cosas en la Argentina, ¿no? Y de nuevo están los peronistas en el poder aplicando controles de precios. Los controles de precios nunca han funcionado en la historia larga de la humanidad. Hammurabi hace 4000 años aplicaba controles de precios. No sirven los controles de precios. ¿Saben por qué no sirven? Porque cuando un empresario, un industrial, tiene que producir a pérdida, porque el gobierno le fija un precio que no le deja ganar, deja de producir. Ergo, los controles de precios no protegen al consumidor, lo castigan, puesto que en el muy corto plazo, y ya se verá en la Argentina también, generan carestía, escasez, desabastecimiento, porque las empresas dejan de producir en la medida en que el Estado torpemente se entromete en la relación oferta y demanda y las priva a ellas, a las empresas, de ganar lo que ellas quisieran ganar. Entonces, el control de precios es contraproducente siempre. Si funcionara imprimir papel moneda, no habría pobreza en el mundo. Si funcionara controlar los precios, viviríamos en Disneylandia. No funciona. Y Fernández se va a dar de bruces con la realidad muy pronto. ¿Cuándo? Ahora, el próximo mes de noviembre, que hay elecciones en la Argentina. No presidenciales todavía, claro está, pero sí elecciones congresales, parlamentarias, que sospecho Fernández va a perder por paliza. Y espero que Milei saque un montón de votos. Ya venimos. Bueno, esta noticia me impresionó mucho hoy. El dictador chino, Xi, que se apresta el próximo año 2022 a ir a un tercer mandato, que no tiene ningún deseo de entregar el poder a nadie, decide no ir a la cumbre del G20 en Roma. Los dejó a todos plantados. Y yo creo que es una manera de decirles, yo no pierdo mi tiempo con ustedes, muchachos. Ya no atiendo provincias. Estoy preparando la invasión, la conquista de Taiwán. Así que no voy a Roma. Extrañenme. With 2 high-stakes climate talks scheduled for the weekend, all eyes were on China after President Xi Jinping said Friday he would not be attending either the G20 summit or the UN's COP26 in person.
Beijing, however, said that he would be making a speech via video link in front of the G20. Leaders of the world's 20 richest economies are expected to meet this weekend in Rome, their first face-to-face meeting in 2 years. Hace 20 o 30 años China corría a estas reuniones, ahora las desdeña. No va al G20, los mira con condescendencia, no va tampoco a la cumbre del clima en Glasgow, Escocia, siendo que China, de los 20 países del G20, es el que más contamina, ¿no? A draft communique seen by Reuters showed they'll be announcing plans to ramp up efforts to curb global warming. The G20 accounts for 80% of the world's carbon emissions, with China easily at the top of that list. That means world climate goals largely depend on its actions in the near future. Xi has not left China since the global health crisis began, but analysts say his absence at both talks could indicate Beijing had no more concessions to offer after major pledges last year. En el lenguaje diplomático hay que saber leer lo que se dice y lo que no se dice, lo que se afirma y lo que se calla, o lo que se insinúa entre líneas. Por eso ha sido muy importante hoy lo que ha dicho la embajadora de Estados Unidos en Taiwán, en la ciudad de Taipei. Ha dicho, presten atención, Estados Unidos va a apoyar a Taiwán en caso de una invasión china, ¿no?, de la China comunista, en su defensa propia. Aquí la palabra clave es defensa propia, ¿no? No ha dicho la embajadora de Biden en Taiwán, si China entra, Estados Unidos se va a la guerra por ustedes. No. Ha dicho, los vamos a apoyar en su defensa propia. Esto quiere decir, los vamos a apoyar mirando las cosas desde el balcón. Washington's top diplomat in Taipei said on Friday the U.S. is committed to bolstering Taiwan's ability to defend itself. Sandra Utkirk, who heads the de facto U.S. embassy in Taiwan, said that in the first news briefing since she took her post in July. So the United States has a commitment to help Taiwan provide for its self-defense. And that's part of the Taiwan Relations Act. It's a commitment we take very seriously. Our commitment to Taiwan is rock solid and contributes to the maintenance of peace and stability across the Taiwan Strait and within the region. En otras palabras, Biden no va a ir a la guerra contra China comunista. Si el dictador comunista chino invade Taiwán, como va a invadir esa isla que queda a solo 100 millas al este de la China territorial, de la China continental, 100 y pico de millas al este de Hong Kong, a un paso, a tiro de piedra. Ya está claro, el dictador chino lo sabía, Biden no va a atreverse a escalar e irse a una confrontación con la China, cuando en los modelos de simulación todos los expertos militares le dicen a Biden, esa guerra la perdemos. Así las cosas, que su embajadora en Taipei diga, nuestro compromiso con ustedes es sólido como una roca para ayudarlos en su defensa propia, quiere decir que suerte en su defensa propia, muchachos de Taiwán, ¿no? Suerte. Lo que no se duda, en círculos bien informados, es que el dictador chino va a dar el zarpazo en Taiwán tarde o temprano. Tense cross-strait tensions and the surge of Chinese military jets into Taiwan's air defense zone set off alarms that Beijing could try bolder moves to bring in what it views as a rogue province under its control. Chinese President Xi Jinping pledged peaceful reunification in a key speech on October 8th, but did not rule out military options. Washington has long followed a policy of strategic ambiguity on the question of military intervention in the event of a Chinese attack, but there have been clearer signs of U.S.-Taiwan relations warming. Utkirk's remarks came after Taiwanese leader Tsai Ing-wen told CNN that a small team of U.S. soldiers are on the democratically ruled island to provide support and training to local troops. La señora taiwanesa ya tiene los pelos en punta y todavía no han entrado los chinos. La revista Forbes calcula que el portafolio inmobiliario del expresidente Trump aquí en la Florida ha subido $155 millones en comparación con los 2 años precedentes.
Donald Trump's real estate portfolio took a beating during the pandemic, but his holdings in Palm Beach, Florida have had quite the boost. Forbes estimates Trump's real estate in the scenic island town has jumped $155 million in value. During lockdown, many of America's wealthiest people flocked to South Florida for relief. This was good business for Trump, who is one of the most significant landowners in Palm Beach. His best-known property, of course, being Mar-a-Lago. The club produces more than $20 million of revenue a year. Como las propiedades en la islita lánguida de Palm Beach, tan linda, ¿no?, se han disparado, entonces el valor de las inversiones inmobiliarias que tiene ahí el expresidente Trump es ahora de $300 millones. Before the pandemic, Forbes estimated it was worth $170 million. Now, based on our calculations and discussions with real estate experts, we believe it is worth $300 million. This would make Mar-a-Lago one of the most expensive homes in America. Trump also owns 2 other houses and an empty lot beside one of them, which are next to the club. They're worth about $28 million, up $10 million since the start of the pandemic. Y además, Trump siempre quiere más, ¿no? Resulta que la hermana de Trump tenía una casita, un chalet, ahí al lado del castillo de Mar-a-Lago. Costaba 17, 18 millones de dólares, un chalecito, antes de la pandemia. Y Trump negoció con su hermana y se lo compró a ese precio. This was another mansion across the street from Mar-a-Lago, which his sister sold to him for about $19 million in 2018. In today's Palm Beach market, that looks like a bargain, as the house is estimated to be worth about $35 million today. Una pausa y al volver, un iracundo pasajero de American Airlines en un vuelo de Nueva York a California le da una golpiza a una azafata, dejándola ensangrentada. Ya volvemos. Bueno, en un vuelo de American Airlines, un jovencito le dio 2 trompadas en el rostro a una azafata. El vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en Denver. Iba de Nueva York a California. American Airlines flight from New York to California, forced to make an emergency landing in Denver. The airline's CEO speaking out today. We had one of the worst displays of unruly behavior we've ever witnessed. A source close to the investigation says a flight attendant accidentally bumped into a passenger and apologized. Soon after, the man walked to the back of the plane and punched the flight attendant twice in the face. I did see her walk back down the aisle afterwards. She had blood splattered on the outside of her mask. Passengers say this was the man involved, handcuffed by police on the ground. Pero ¿quién en su sano juicio le da 2 golpes en el rostro a una mujer? A una azafata que accidentalmente se tropezó con este pasajero matonesco. Espero que la policía castigue a este individuo como merece ser castigado, ¿no? According to the FAA, there have been nearly 5,000 reports of bad behavior on flights this year. Many were related to mask mandates, but not all. Only 216 have led to law enforcement cases. Crimes in the air are the FBI's jurisdiction. Do you think there have been enough prosecutions of these incidents? There have not been nearly enough. DOJ needs to step this up and step it up right now. People need to land in jail. Desde Caracas, el número 2 de la dictadura venezolana, Cabello, dice que Alex Saab, testaferro del dictador Maduro, es inocente y no hay pruebas contra él. Sí, como no. Alex Saab lo pueden acusar de lo que quieran. Estados Unidos sin pruebas. Ahora, él jamás ha negado que ayudó al Estado venezolano cuando nadie lo ayudaba. Y el Estado venezolano tampoco lo ha negado. Corrió riesgos, asumió riesgos ante un enemigo poderoso como el imperialismo. En Cuba los precios no dejan de subir y la inflación castiga a los más desamparados.
Cada día es más difícil llenar la bolsa de la compra. La inflación en la economía cubana ha hecho aumentar los niveles de pobreza del país, afectado también por la grave escasez de productos de primera necesidad. Se trata del mayor desabastecimiento que vive la isla desde el periodo especial en los años 90, tras la disolución del bloque soviético. La profunda crisis ha provocado un gran malestar social. Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. El dictador de Managua, Ortega, y el autócrata de Tegucigalpa, Hernández, firman un tratado de límites. Un acuerdo histórico. Nicaragua y Honduras suscribieron el miércoles un tratado que define sus fronteras en el Mar Caribe y en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. Los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández prometieron aceptar y acatar los límites establecidos entre ambos países, trazados por sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos, y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca. Son dos bandidos, ¿no? Uno de derecha, Hernández, y el otro de izquierda, Ortega. Ya regresamos. Bueno, para terminar, el presidente ecuatoriano Lasso parece un hombre taciturno, melancólico, desdichado. Parece un cura. Parece un curita que se ha quedado sin iglesia, sin feligresía, sin grey. Y entonces así predica el curita sin parroquia ni feligresía. Lasso, presidente ecuatoriano. Hago un llamado una vez más al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales, partidistas o gremiales. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.